Sí, bueno, vamos a conversarlo. Lo habíamos anunciado previamente desde la apertura de esta primera emisión con Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Roy Daza, quien es integrante de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, bienvenidos a compartir en la mañana de hoy. Hay varios temas, ¿no? Evidentemente que son de alta sensibilidad y no vamos a recapitular ni vamos a hacer un recorrido de lo que ha pasado. La situación la conocemos suficientemente y es difícil. Ahora vamos a medir en perspectiva las cosas que están pasando. Hoy la Mesa de la Unidad ha convocado un paro ciudadano desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A la par de todo ello se vislumbra una reunión para el día preparatoria, según se ha llamado, no de diálogo formal, a partir del día domingo en la isla de Margarita. Bueno, yo quisiera saber, voy a comenzar contigo, Enrique, para saber si la Mesa de la Unidad va a asistir y en qué condiciones y cuál es la agenda que va a presentar a quienes van a ser sus interlocutores. Mira, la agenda que ha presentado la Mesa de la Unidad es muy clara, una agenda que está centrada en la presión social, centrada en la presión ciudadana, para que el gobierno nacional entienda que esta tragedia que se ha generado, no solo por la economía, no solo por la pesadilla que vivimos en el día a día, sino por la decisión del gobierno de ocasionar una ruptura en el orden constitucional que genera una tragedia ya no solo económica, social, sino política para Venezuela, tiene que concluir. De tal manera que nosotros, como parte de eso, por ejemplo, el día de hoy le hemos pedido a las personas, a los ciudadanos que se queden en su casa, como una manifestación de descontento frente a lo que ocurre. Y hemos diseñado una serie de acciones que están a la par de la realización de lo que se ha denominado el juicio político en la Asamblea Nacional al presidente de la República. Que solo concluirá, bueno, sí, con la determinación de una responsabilidad política, pero solamente eso es una sanción moral. Allí hay elementos que tenemos que desarrollar, que sería muy largo explicarlo bueno, hoy, pero lo importante es que se sepa que la Asamblea está desarrollando los elementos constitucionales que tiene a su mano para demostrar esa ruptura del orden constitucional, nacional e internacionalmente. Y por supuesto, en el camino se genera otro tablero, un tablero sobrevenido que la Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que respalda, que es con la presencia del Vaticano en Venezuela, iniciar un proceso de conversaciones, de diálogo, de negociaciones con el gobierno, ¿en función de qué? De lograr que efectivamente la acción política en Venezuela, principalmente la del gobierno, se circunscriba a la Constitución. ¿Qué es lo que estamos pidiendo desde la Mesa de la Unidad? Que cese la ruptura del orden constitucional y se devuelva la posibilidad de dirimir esta diferencia política que tenemos en Venezuela a través de un proceso electoral. No estamos pidiendo otra cosa. Y eso es lo que van a plantear en esa reunión previa o preparatoria. Mira, la agenda se está trabajando. La agenda se trabaja, hay un temario que es lógico pensar que debe estar allí, el tema institucional de los poderes públicos, el tema de los presos políticos, el tema electoral y la ruta para su... O sea, que hay temas que son lógicos y que se van a presentar en función de cómo vaya avanzando este proceso que, como he dicho, es un tablero adicional para la política. Tenemos la acción principal de la MUD, que es la presión social. Y lo hacemos, fíjate, desde la perspectiva constitucional. Porque nosotros estamos convencidos que si el gobierno rompió el orden constitucional y se salió de la Constitución al impedir, como gota que derramó el vaso, porque ya venía todo el año con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que violan la Constitución, pero este último elemento de impedir la recolección de las manifestaciones de voluntad, para nosotros es una violación a la Constitución. Si él lo hizo, nosotros no lo vamos a hacer, nosotros no vamos a salirnos de la Constitución, sino que nos quedamos acá para que el gobierno se obligue a acatar la Constitución, que es uno de los objetivos principales que tenemos con nuestra acción política. ¿Qué lectura le das a lo que es el perfil que lleva la MUTA a esa reunión previa, que no es la formalidad del diálogo como tal, y si piensas que puede ser un buen punto de partida? Mira, en primer lugar hay que decir lo siguiente, el domingo va a haber un debate. El domingo va a haber un debate y yo de verdad primero quiero calificar como positiva y saludable para el país la declaración del secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, el señor Chuvo Torrealba. Le digo Chuvo porque todo el mundo le dice Chuvo Torrealba, que manifestó
que va a acudir, me imagino, como parte de una comitiva a esa conversación. Y está muy claro para el país que el propio jefe del Estado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, va a encabezar la comitiva del movimiento bolivariano y, por supuesto, en su condición de jefe de Estado. Es decir, están dadas las condiciones políticas para que se inicie algo que muchos hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Era la necesidad de un diálogo político nacional que aborde todos los temas. Es decir, no es que unos temas sí, unos temas no, todos los temas. Porque si vamos a resolver los problemas de fondo del país, hay que comenzar por tener como base la Constitución, tener como base las leyes, pero además tener la disposición política, la voluntad política de resolverlo. Ahora, tú tienes que jerarquizar allí, Roy, porque si el objetivo de la MUD, y casi que un punto de honor es, tenemos que buscar una salida electoral, es que el gobierno tiene que aceptar una salida electoral. Llámese levantar la suspensión al revocatorio, que tendría que ser este año, porque la MUD ni la oposición no la acepta para el año próximo, o algo que está tomando fuerza e impulso, como son unas elecciones generales el primer trimestre del año próximo. Puede discutirse, cuando hay una mesa de negociación todos los puntos son posibles. Claro. Ahora, ¿qué es lo que es más importante en este momento? Evitar que el día 3 de noviembre, de la próxima semana, se produzca una situación de derramamiento de sangre en nuestro país. La proposición... ¿Pero tan grave lo ves tú así? Por supuesto, decir voy a Miraflores en Venezuela tiene una connotación política. Eso no es cualquier cosa. Es decir, Bueno, quedó la marca del 11 de abril. No, es la marca del 11 de abril y no fue cualquier cosa lo que pasó el 11 de abril. Es decir, estamos hablando ahí sí de una ruptura del hilo constitucional protagonizado por la oposición venezolana. Protagonizado, por cierto, por algunos de los mismos que hoy están en la mesa de la Unidad Democrática, que nosotros aspiramos que asuman una oposición constitucionalista y democrática y que esa proposición sea retirada. Yo creo que es muy importante para el país que vayamos al escenario electoral, por supuesto que es un escenario electoral, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes y elecciones presidenciales. Estamos a 24 meses de las elecciones presidenciales. Tú te sumas a la posición de ir a una elección presidencial, un recorte del mandato tal vez. No, 24 meses hace falta. No, octubre del 2018. Bueno, vamos a esperar entonces. Bueno, hacemos una pausa, ¿no? Y enseguida seguimos la conversación con Roy Daza y Enrique Márquez. Seguimos. Bueno, Enrique, aquí planteó Roy algunas cosas interesantes. Saluda el diálogo, saluda la posibilidad, no el diálogo, la reunión preparatoria en búsqueda de un diálogo, pero dice, vamos sí a medirnos, pero en la elección normal de gobernadores y tal, y una elección general, presidencial, por ejemplo, y legislativa. Fíjate tú, bueno, igualmente que Roy, yo saludo la oportunidad de buscar unas conversaciones para tratar de que esto se desarrolle de la mejor manera posible entre los venezolanos. Uno nunca puede negarse al diálogo, a la conversación. Pero ahora, es importante, Roy, que se entienda que nosotros estamos buscando un cambio político en Venezuela, no solo por el tema de acceder al poder, sino porque hay en Venezuela una crisis económica demasiado severa. No podemos darle la espalda a esa realidad, porque si no es como un juego de ajedrez frío. Sí, aquí el calor de la contienda lo coloca el pueblo venezolano, que está sufriendo de una manera terrible los embates de una situación económica que ha sido generada por la imposibilidad del gobierno de tomar las medidas necesarias y arreglar este tema. Si nosotros esperáramos 2 años, fíjate tú, 2 años, con un gobierno que ha demostrado que no puede solucionar la economía de Venezuela, Venezuela sencillamente seguiría en la caída estrepitosa hacia la destrucción. Muchos Por eso es que nosotros, de la crisis económica, ¿no? Claro, se está hablando de una inflación de 2000% para el año que viene. Eso fue lo que nosotros planteamos desde la Asamblea a principios de este año. Nosotros le planteamos al presidente una rectificación. Cuando vimos que el presidente no podía rectificar, no quería rectificar, entonces nosotros fuimos al revocatorio. Y esto, todas las acciones nos han traído hasta un momento en el cual el presidente y su movimiento político han negado la posibilidad de una elección porque primero saben que la van a perder
y segundo, se quieren quedar en el poder a pesar de la catástrofe social y económica que hay y a expensas del pueblo, de tal manera que esa es una propuesta que evade, que se pone de espaldas a la situación que está viviendo el pueblo. Se trata de una solución a los problemas de la gente. Ahora, si el presidente hubiera demostrado que puede rectificar, uno diría, bueno, todo es posible, pero ante un gobierno que no rectifica, que no corrige, ¿qué podemos esperar los venezolanos si nos forzar un cambio, no? Roy, entonces tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con una posibilidad de una elección presidencial, diría, un primer trimestre del año próximo. ¿Tú no estás de acuerdo con una reducción del mandato presidencial para tratar de enfrentar la crisis que vive el país? Esa fue una de las proposiciones que hizo ya la oposición a los principios Bueno, de este año. se avanzó y se aprobó en primera discusión una enmienda constitucional. Y eso sencillamente no es aplicable. Si hubiese el recorte del periodo, no es aplicable al presidente Maduro, porque ninguna ley es retroactiva. Una enmienda puede ser. No hay posibilidad de que eso se aplique hacia atrás. Es decir, eso no existe en ninguna ley, y mucho menos en una ley de tipo político, mucho menos en una cosa que tiene que ver con el laxo presidencial. Es decir, creo que si asumimos que no solo es el diálogo, yo diría que plantear el diálogo es muy positivo y es bueno que haya un ambiente de diálogo, sino que vayamos a un acuerdo nacional. ¿Sobre qué tiene que ser el acuerdo nacional? Sobre una agenda económica que requiere voluntad política del gobierno. Que tiene el gobierno es diferente a la que tiene la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad, la agenda fundamental gira alrededor de una consulta electoral. Si estuviésemos totalmente de acuerdo, no fuese necesario precisamente que el domingo se sienten las dos partes a buscar acuerdos. Es decir, precisamente... Hablabas que era un debate. Ahora, ¿qué es lo que le interesa hoy al venezolano? El problema de la inflación, el problema del desabastecimiento, el problema de cómo estabilizar los precios del petróleo, el cual el presidente Maduro ha hecho un esfuerzo descomunal, el problema de cómo garantizar la alimentación, de cómo levantar la producción del país, y yo creo que eso requiere de la responsabilidad de la oposición. Pongámonos de acuerdo. Que en otras cosas no estemos de acuerdo, bueno, está bien, tenemos que marchar con los puntos de acuerdo, pero eso es lo que más le interesa a la nación. Son agendas diferentes. Sí, pero el tema que nosotros afirmamos, y tenemos pruebas de eso, porque ustedes quieren cambio y ellos no. No, sino que coincido con Roy que el tema es ese. El tema es la calidad de vida del venezolano. Ahora, nosotros afirmamos que con Maduro en la presidencia es imposible cambiar la situación, porque no lo ha querido hacer en todo este tiempo. Entonces se nos pide que continuemos sometidos a la misma situación económica y social, sencillamente porque Maduro no quiere tomar las decisiones, habiendo elementos constitucionales que permiten el cambio del presidente a mitad de periodo y que ha sido negado. Allí es donde estriba el asunto. Nosotros activamos el referéndum revocatorio porque era una forma de cambiar la situación que estamos viviendo, no solo de cambiar al presidente, por amor de Dios, de tomar las medidas que hay que tomar. Para eso parece ya poco probable, Enrique, un levantamiento de la suspensión. En fin. Bueno, pero nosotros vamos a luchar porque exista la posibilidad de una elección adelantada, unas mega elecciones. Si los diputados tenemos que renunciar a nuestros curules en un acuerdo político, en un gran acuerdo nacional con el gobierno, para adelantar una elección y que gane quien gane, la presidencia y la asamblea, podamos tener una agenda para rescatar a Venezuela en un gran gobierno de integración y de unidad nacional, pues nosotros lo vamos a hacer porque el nivel de compromiso que tenemos con el futuro del país nos lo amerita. Para cerrar ya, Roy, comentario final. Lo más importante en este momento es que la Mesa de la Unidad Democrática se comprometa con el país a no llenar de sangre las calles de Venezuela y a retirar la proposición de ir a Miraflores sabiendo que el movimiento chavista va a defender al presidente Maduro, va a defender Miraflores y vamos a defender nuestro proyecto político. De eso no les quede la menor duda. El pueblo chavista va a estar en la calle defendiendo al presidente Maduro y al gobierno bolivariano. Bueno, eso estará en la agenda del domingo, retirar la manifestación. Seguramente. Bueno, ya veremos. Gracias, Roy, gracias, Enrique, por haber Carlos. compartido pues, sus inquietudes acá con todos ustedes, amigos. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.